es el sonido de fiesta, no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida, alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Entonces, vamos a empezar. Reitero, las parábolas me hablan del reino de los cielos. Son enseñanzas claves. Jesús, personaje súper inteligente, y él cogía todo lo que veía terrenalmente y a través de una parábola, ¿sí?, lo llevaba a lo espiritual. ¿Por qué? Porque es que él conoce el reino de los cielos. Él sabe lo que hay allá. Sabiendo lo que hay allá, él lo trata de traducir en un lenguaje de tal manera que nosotros lo podamos entender. Y entonces dice, el reino de los cielos es semejante a, es parecido a tal cosa, para que tú te vayas haciendo una idea, ¿sí? No busca confundirnos, jamás. Esta mañana, aquí una confesión. Nosotros en la casa, por lo general, cuando nos levantamos, prendemos el televisor y colocamos alabanza, ¿sí? Y esta mañana, cuando encendí el televisor, estaban en la misa. Yo me quedé escuchando, la verdad, ¿sí? y me quedé escuchando porque yo quería saber cómo explicaban. Estaban preciso en la liturgia, leyendo el pasaje bíblico. Y estaban hablando acerca de el fariseo y el publicano cuando los dos estaban orando. No, nada que ver. Y yo dije, ¡y qué engaño tan brutal! O sea, no tengo nada en contra, pero realmente yo digo, y usar la palabra la palabra de Dios tan mal, debería traer dolor. ¿Sí? Empezó hablando de eso y terminó hablando de la historia de una señora que nada que ver, y nada que ver con la palabra. Y yo decía, Dios santo, nosotros somos llamados definitivamente a hablar verdaderamente la palabra. Hay mucha gente que no tiene el más mínimo conocimiento de quién es Dios. Hay gente que de verdad cree que está yendo al lugar correcto, cree, ¿sí? Y lo digo porque yo era un católico practicante. Y yo creía que lo que hacía era correcto, que lo que recibía era suficiente y bueno. Pero ya cuando uno está desde este lado y mirándolo objetivamente, no con el ánimo de hacer juicio, porque no soy quien para hacer juicios, pero mirándolo objetivamente, lo que estos enseñaban y lo que realmente quiere decir la palabra de Dios, uno dice, hay mucho por hacer. La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Estamos verdaderamente preparados para ir y explicar la palabra? Por eso es que yo quiero que en la medida que miren que yo busco la manera en que la palabra sea muy entendible para todos. De la misma manera que yo quiero entenderla, porque yo siempre cuando voy a hacer una prédica, yo que busco entenderla primero. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y si yo no lo entiendo, lo busco hasta que lo encuentre. ¿Sí? Pero ¿de qué manera? Para que todos tengamos una idea muy clara de cómo funciona la palabra de Dios. Realmente, ¿qué es el reino de Dios? ¿Sí? Y realmente el reino de Dios a nosotros nos cuesta entenderlo. ¿Por qué? Cuando Jesús habla de las parábolas y nos muestra el reino de Dios, la palabra nos muestra que el reino de Dios es perfecto. A uno le parece increíble que haya un lugar perfecto. A uno le parece increíble donde no hay dolor, no hay tristeza, todo el tiempo, todo es alegría. Uno diría, eso no existe, eso no es real. Pero te digo algo, si la palabra de Dios te dice que hay un lugar así, es porque lo hay. ¿Y sabes por qué? Porque el que estuvo en ese lugar vino a esta tierra y te dice, hey, yo tengo un lugar para ti. De hecho, él dijo, yo voy a irte a hacer morada. Yo tengo un lugar especial para ti y te voy a llevar a ese lugar, si tú quieres. Si tú quieres. Pero la gente quiere la felicidad en esta tierra. No le importa si se va al infierno, porque no entienden el concepto de infierno, no entienden el concepto del reino de Dios. No importa. Yo solo quiero ser feliz aquí.
Aterricemos, aterricemos, ¿cierto? Y por eso es que tal vez nos cuesta entender todo lo que implica el reino de los cielos. Hoy vamos a estudiar otra parábola, y esta parábola habla de un banquete. Un banquete que está preparado para realizar una gran boda, una gran fiesta. Para los judíos, en medio de todo lo social, la boda era el evento más importante que ellos tenían. Fuera obvio de sus fiestas religiosas, pero en lo social, ¿sí? La boda era el evento cumbre, ¿cierto? Ellos preparaban banquetes, el que menos tenía dinero, imagínate, la boda duraba 7 días. Sí, en la costumbre judía. Entonces imagínate lo importante y lo relevante que era para ellos, ¿sí? Vamos a hablar de Mateo 22, del 1 al 14. Esta parábola también está en Lucas 14, capítulo 14, versículo del 15 al 24. Me voy a centrar en la de Mateo, pero también voy a hacer una comparación con la de Lucas, para que de una vez nos queden las dos estudiadas. Y es importante que miremos las dos por una sencilla razón, porque vamos a mirar qué dice el uno que el otro no dice. ¿Sí? Y vamos a complementarnos. Miren, hay algo que yo quiero que entendamos, y es que cuando en Mateo está una enseñanza que también está en Lucas, en Marcos y esto, ¿sí? Esas enseñanzas se complementan, ¿sí? Es como si alguien ve un accidente y entonces dice, sí, se cayó un señor, iba en una moto. Y otro dice, sí, se cayó el señor, iba en una moto y tenía una camiseta blanca. Y otro dice, sí, tenía una camiseta blanca y no llevaba casco. Es el mismo evento, las mismas circunstancias, nadie está diciendo, pero se complementan. Y eso es lo que vamos a ver hoy acá, ¿sí? Entre Mateo y Lucas. Vamos a leer Mateo 22, del 1 al 14. A ver, dice, tomando Jesús la palabra, les habló otra vez en parábolas diciendo, en Mateo, Jesús ya había hablado de otra parábola, ¿cierto? Y también les estaba enseñando a los escribas y a los fariseos, que eran los que siempre buscaban, y era como su público permanente en cierto modo, porque buscaban siempre buscarle el quiebre, no era por otra cosa. Entonces dice, tomando Jesús la palabra, les habló otra vez en parábolas diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. De nuevo envió otros siervos diciendo, decid a los que han sido invitados, ved, ya he preparado mi banquete, he matado mis novillos y animales cebados y todo está aparejado, venid a las bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a sus negocios. Y los demás, echando mano a los siervos, los maltrataron y los mataron. Entonces el rey se enfureció y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Luego dijo a sus siervos, la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Id por tanto a las salidas de los caminos e invitad a las bodas a cuantos se encuentren. Y aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que se encontraron, tanto malos como buenos, y el salón de bodas se llenó de comensales. Pero cuando el rey entró a ver los comensales, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste sin traje de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los siervos, a los sirvientes, atadle de las manos y de los pies y echarlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Listo? Bueno. Cuando uno lee esta parábola a la ligera, a uno le parece en cierto modo que hay injusticias. Venga, si el man que fue no tenía plata para comprar el vestido, ¿cómo lo va a sacar y lo va a echar a las tinieblas? Hay gente que empieza a hacer argumentos como esos. Pero, no ese es el sentido. Vamos a mirar. En el contexto, entonces,
Esta parábola se trata de una invitación que Dios está haciendo. Entonces, en la parábola, ¿sí?, se menciona como que el reino es un rey el que hace la invitación, que el reino de los cielos es como un rey que hace una invitación, ¿cierto? Entonces, Jesús, ¿qué es lo que está haciendo? Jesús les está diciendo a los que estaban ahí, y obviamente a nosotros, hay un padre y hay un hijo. ¿El padre quién es? Dios. ¿Quién es el hijo? Jesús. Momentos antes Jesús en el libro de Mateo les había enseñado acerca de el hijo y ellos no creían, de hecho lo iban a matar porque él se hacía ver como el hijo. Y en esta parábola él se está evidenciando como el hijo, ¿sí? Entonces, pero resulta que la Biblia en el Antiguo Testamento se suponía que los escribas y los fariseos eran conocedores de la palabra, ellos sabían bien lo del Antiguo Testamento. En Isaías 54:5 ya se hablaba de un evento parecido. Dice, porque tu esposo es tu hacedor. ¿Quién es tu hacedor? El Señor de los ejércitos es su nombre y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Jesucristo, Dios. ¿Sí? Hay unas bodas. Hay unas diferencias entre el relato de Lucas y de Mateo. ¿Sí? Lucas 14, Mateo 22. Si ustedes algún día hacen un paralelo, se van a dar cuenta. ¿Sí? En Lucas, Lucas en el relato dice, un hombre rico hizo un banquete. Mateo dice, un rey. ¿Por qué? Yo les he enseñado que el libro de Mateo fue escrito para los judíos. Y los judíos querían tener, ¿qué? Un rey. Por eso es que Mateo se enfoca en mencionarlo como rey, ¿ya? Mientras que Lucas, el enfoque de Lucas es que todos veamos a Jesucristo como hombre. Si tú quieres saber por qué Jesús se hizo hombre, vaya a Lucas, ¿sí? Si tú quieres ver a Jesús como rey, lee el libro de Mateo y lo va a mostrar como rey. Entonces, Lucas dice que había una gran cena. Mateo dice que es un gran banquete. O sea, Mateo lo está viendo más al nivel de los judíos. Los judíos, los ricos, los que eran muy ricos, hacían grandes banquetes, ¿sí? Entonces, por eso es la diferencia. Mateo, como Lucas, como les está hablando como a la gente del común, lo expresa de esa manera, ¿ya? Entonces, Lucas, en el libro de Mateo dice que algunos se fueron a sus trabajos, otros eran del campo, entonces se fueron, pero ahí Lucas sí menciona específicamente, ¿cierto? Específicamente que dice que uno de ellos llegó y le dijo, no, es que yo compré un terreno y voy a ir a mirarlo. A ver, abeja, ¿no lo miró antes de comprarlo? O sea, esa es la excusa que él dio, fue que compré un terreno y voy a ir a mirarlo, ¿cierto? Otro llegó y dijo, no, es que yo compré una yunta de bueyes y voy a revisarlo. Otro abeja, ¿sí? ¿No lo revisó antes de comprarlo? O sea, compró sin mirar. Pero el otro dice, es que estoy recién casado, ¿sí? A ver, hermano, ¿qué mejor que invitar a su esposa, ¿sí?, a un gran banquete? ¿Acaso la estaba invitando a un velorio? La podía llevar a un gran banquete. Pero ¿sabe a qué se asemeja eso? A las excusas que nos dan cuando predicamos el evangelio. Eso después, otro día, no es el momento, ¿sí? Más adelante yo me ajuicio. No, tranquilo. ¿Sabes algo? Ni tú ni yo conocemos el día que vamos a partir de esta tierra. Y hubo uno que aparentemente estaba colado en la fiesta. Y ya vamos a ver por qué. Y ya vamos a ver eso que tiene que ver con nosotros y qué implica. La palabra de Dios lo muestra, ¿cierto? Ahora, en la parábola de Mateo hay algo muy importante. La parábola de Mateo menciona
otro grupo de personas que no menciona Lucas. Y fue unos que cogieron y mataron a los siervos que Dios había enviado. Y eso hacía referencia a los mismos judíos. Jesucristo le estaba diciendo, ustedes mataron a los profetas. Y ellos sabían que iban a matar a Jesús, ¿verdad? Entonces Jesús ya les estaba anticipando eso. Pero también les dice, se van a exponer a la ira de Dios, porque el rey va a mandar a sus ejércitos. 70 años después de que muere Jesucristo, el ejército romano, con el general Tito, destruye Jerusalén. O sea, esto era profético también. Nadie se burla de Dios. ¿Ven? Entonces, hay otra cosa que yo quiero que miremos. El marco cultural, para que nosotros podamos entender, ¿sí? La parábola tenemos que mirar la cultura. Hay cosas que nos parecen que como que no concuerdan, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, en la época de Jesús, esos orientales eran muy hospedadores. Es decir, a ellos les gustaba recibir bastante bien a los que eran sus huéspedes, sus invitados. Ellos los recibían con toda la hospitalidad del caso. ¿Y saben por qué? Porque ellos creían que cuando llegaba un invitado a la casa de ellos, era enviado por Dios. No sé si ustedes se acuerdan cuando Abraham se encuentra con los 3 ángeles, ahí mismo corrió a hacerles una invitación y le dijo a su esposa, hágale lo mejor a ellos, porque ellos tenían eso como costumbre. Dentro de la costumbre de ellos estaba el agasajar. Otro aspecto importante que quiero que lo guarden ahí. En la costumbre de la región, no era bien visto que cuando a usted le mandaban una invitación, usted aceptara inmediatamente. Eso no estaba bien. Entonces usted tenía que decir, lo voy a pensar. ¿Sí? Recibía la invitación, déjame pensarlo. Si usted aceptaba de una vez, eso era de desagrado para el que lo invitaba. Porque eran 2 opciones. Una, el que lo invitó, digamos que si alguien me invitaba a mí es porque yo era importante para él, ¿cierto? Y si yo aceptaba de una, entonces yo le diciendo, sí, yo soy muy importante para usted, realmente sí. Entonces el no aceptarlo era decirle, no, tú eres más importante para mí, tal vez no soy digno de ir allá. ¿Ven? Por eso es que él vuelve y manda nuevamente a los siervos. Y en el segundo envío les dice, hey, ya ahora sí está preparado todo. Entonces, en la segunda invitación, se espera la ratificación. Es lo que muchas veces la gente hoy en día hace cuando organiza algún evento. Oiga, por favor, me confirma, ¿no? Me confirma si va a ir para ver si ponemos un plato más o no. ¿Ve? Esa es la costumbre que nosotros tenemos hoy. Pero en la época, la confirmación era para saber, ¿sí?, varios aspectos. El banquete era lo de menos, la comida ahí era lo de menos. Lo que pasa es que muchas veces el rey, cuando invitaba, ¿sí?, y cuando eran esos banquetes tan grandes y tan especiales, él enviaba la vestimenta. Él le enviaba la ropa a sus invitados. Entonces no es como ahora que de pronto a alguien lo invitan y resulta que esa invitación es, muchos dicen, no, me embalaron, me toca alquilar vestido, me toca no sé qué, si sé más, y ta. ¿Sí? ¿A cuánto les ha pasado? ¿Sí? Que los invitan y hoy en día se usa eso. En esa época también. Usted no podía ir vestido de cualquier manera. Lo que pasa es que el rey en ocasiones, y vamos a ver cómo Mateo lo dice, en ocasiones se daba cuenta que no todo el mundo podía, sí, comprar o tener esas vestiduras para ir al banquete. Y el rey proveía la vestidura. Eso era una costumbre. Y eso es súper importante que lo tengamos muy en cuenta, ¿sí? Miren, Jesús mismo practicó esa cultura incluso de hacerse rogar para invitar. En Lucas 7:36, ¿sí?, dice que uno de los fariseos invitó a Jesús a la casa y dice, y le rogó
le rogó, no lo invitó, ya le rogó uno de los fariseos que comiese con él. Todo esto era para guardar las costumbres. ¿Ya? Vamos entendiendo entonces por qué se invitó varias veces. Vamos entendiendo que cuando tú ibas a un gran banquete, si el rey te daba las vestiduras, usted no puede ir de cualquier manera. Vamos, todo esto es cultural y no hemos empezado a desarrollar la prédica. ¿Listo? Ahora sí, empecemos. Vamos a ver. Hay un gran evento. Mateo 22 del 1 al 2. Tomando Jesús la palabra, les habló otra vez en parábolas diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. Antes de seguir, hay otra característica de las costumbres de la época. Resulta que ellos, pues obvio, usted a las 11 de la noche sale a la calle acá y pues usted ve el alumbrado público. En la época de ellos, donde ellos vivían, no había ese alumbrado público. De manera que a las 6 de la tarde ya eso estaba más oscuro. ¿Sí? Entonces, a ellos no les gustaba dormir como dormimos nosotros. Hay gente que dice, apague la luz, apágueme todo, y se ponen unos gorritos así, unas máscaras para poder dormir. ¿Hay alguno acá? ¿Ninguno? Ah, bueno, todos jóvenes, bien chéveres. Sí, ahorita por pena alguno no levantó la mano. Pero digamos que había gente que se colocaba esas, ¿cómo se llama eso? Un antifaz, digámoslo así, para poder dormir. La costumbre de ellos era contraria. Ellos no podían dormir con tanta oscuridad. Le tenían temor, pánico a la oscuridad. Y ellos siempre dejaban un candelero encendido en cada habitación. ¿Ya? Y eso es importante por lo que vamos a ver. Pues vamos, Mateo 22 del 1 al 2 dice: tomando Jesús la palabra, les habló otra vez en parábolas diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. ¿Ya? Listo. ¿Qué podemos ver acá? El Padre. ¿Qué hace el Padre? Un banquete. Él prepara un banquete ¿para quién? Para sus hijos. ¿Cuántos de los que estamos acá somos hijos? ¿Todos? Espero que todos. ¿Sí? Entonces, si Jesús dice que el Padre tiene preparado un banquete, ese banquete se va a dar. Ese banquete es para ti y para mí. Ese banquete, en algún momento de la historia de nuestras vidas, ¿sí?, llegará. El Padre quiere hacer un agasajo. Un agasajo, imagínense, ¿a quiénes son los invitados? ¿Quiénes son los invitados? Los hijos. ¿Y quiénes son los hijos? Nosotros. Poco de pecadores. Esos somos. Esos somos. El Padre prepara un agasajo, ¿cierto? Pero ese agasajo implicaba que la unión espiritual con Cristo. En la antigüedad, muchas veces los reyes hacían grandes fiestas e invitaban a todo el pueblo como símbolo de unidad entre el rey y el pueblo. Este es un símbolo de la unión de Dios, la unión de Cristo con su iglesia. Eternamente. Dios sí respeta la palabra. Dios sí respeta su palabra. Por eso es que cuando yo voy a lo de los matrimonios, yo le digo, ¿en serio usted se va a casar? O sea, ¿se va a meter en problemas? Sí. O sea, yo la verdad cuando cojo una parejita en el prematrimonial completo, yo lo que busco es que no se casen. El objetivo es ese. Pero si deciden casarse, sí, es porque realmente están preparados. Si toman la decisión. ¿Por qué? Porque es que en el curso uno tiene que sacar los trapitos al sol, los de ella y los de él. ¿Qué es lo que no me gusta? ¿Qué es lo que no me qué? ¿Usted está seguro que se va a casar con ella? ¿Usted está seguro, ese man? ¿Sí? ¿Que sí? Bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que hay promesas que él le hace a ella y que ella le hace a él. Delante de Dios, la gente ha perdido el valor de la palabra. Dios no.
Entonces acá estas bodas implicaban la unión de Cristo con su iglesia eternamente y eso era irrompible. ¿De acuerdo? Mire lo que dice Apocalipsis 19 del 7 al 10. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedida, mire lo que dice el Apocalipsis, póngale cuidado por favor. A ella le fue concedida vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son de lino fino. Y yo te pregunto, ¿tú cómo estás vestido? ¿Cómo estamos vestidos? ¿Cómo están nuestras vestiduras? ¿Ven? Porque las acciones de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo, escribe. Mire, que escribiera qué. Bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Tú estás invitado? Hay 3 invitados nomás. Bueno, 4 conmigo. ¿Hay alguien más que esté invitado? Sí. ¿Hay alguien que siente que no está invitado a la boda? Si en algún momento hay alguien que siente que no está invitado a la boda, esta es una oportunidad. ¿Y saben por qué? Porque hoy, a través mío, Dios te está diciendo, invite al que cree que no puede entrar a ese día a la cena. Esto es una invitación para que tú puedas entrar ese día a la cena. ¿Ya? Entonces, no olvidemos que las escrituras, para manejar la relación entre Dios y nosotros, entre Jesús y su iglesia, hace relación al matrimonio. ¿Ya? Entonces, es importante mencionar que el rechazar la invitación era una apostasía, era una deshonra. O sea, la gente no decía no voy a ir, dice déjame pensarlo, ¿sí? Gracias por la invitación, déjame ahí, ¿sí? Pero ellos estaban seguros que en la segunda oportunidad aceptarían. Pero el rechazar la invitación que Dios te hace es apostasía. ¿Y qué fue lo que generó? La ira del rey, ¿cierto? ¿Por qué era la ira del rey? Era un homenaje para su hijo, lo que él más amaba. Entonces hay una gran invitación a esa boda como segundo aspecto. Y aquí es donde vamos a ver más detalladamente las diferencias entre lo que describe Lucas y lo que describe Mateo, ¿sí? No olvidemos que estas parábolas traen una connotación espiritual. Y esa connotación espiritual es lo que quiero que empecemos a trabajar ya, ¿cierto? Entonces, en el caso de Israel, la primera invitación se había mandado anticipadamente. A ellos les dijeron, ¡hey! El Mesías va a venir. Y estas son las señales. Hará milagros, los ciegos ven, los cojos andan, resucitará a los muertos, pilas. Ahí, estad atentos, ¿sí? ¿Y ellos qué hicieron? Mataron al Mesías. Hoy, ¿qué nos dice el Señor? ¡Hey! Estén atentos. Viene Jesús por segunda vez. Y todo lo que está sucediendo a su alrededor lo está evidenciando tal como la palabra de Dios lo dice. O sea, la evidencia es tan clara como lo fue en el Antiguo Testamento cuando estaba Jesús. Juan el Bautista llegó el momento y llegó y dijo, y venga, si será este hermano, ¿no? Y mandó a uno de sus discípulos, oiga, ¿por qué no va y le pregunta si es él? Y Jesús, ¿qué le dice? Sí, pues a ver, hermano, los ciegos ven, los cojos andan, los paralíticos son curados, he resucitado muertos, vaya, dígale. Y eso fue suficiente para Juan el Bautista. Él creyó porque él dijo, ah, sí, eso era lo que el Antiguo Testamento decía y él lo está cumpliendo. Hoy el Señor nos dice, habrá una segunda venida. Y cuidado, ¿quiénes están preparados para esa segunda venida? ¿Quiénes estamos preparados? Todo el mundo dice, sí,
que venga Jesús, ¿sí? Y a veces el que dice que venga, eso está como los de Palestina, no saben ni dónde queda Palestina, pero que viva Palestina. Y salen todas las feministas. Miren, no alcanzan a pisar Palestina y ya están en la cárcel. Pero que viva Palestina. Que viva los derechos de la mujer y que viva Palestina. A ver, no sean tan ignorantes, hermano. Si hay alguien que aplaste los derechos de una mujer son los palestinos. Y salen las feministas a decir eso. Pero ¿sabes algo? Así le pasa a muchos cristianos. Sí, que venga el Señor. Y resulta que es el que se quedó. Una cosa es creer que eres salvo. Otra cosa muy diferente es ser verdaderamente salvos. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Y lo vamos a ver con este que se quiso colar en esa gran cena, en ese gran evento. ¿Sí? Hoy en día la invitación está dada. ¿Cómo? Por medio del Evangelio. Por eso yo les digo a ustedes, lean la palabra, estudien la palabra, no se metan a cualquier hueco. Nadie juega con Dios. Mis amados, qué pena ser tan reiterativos, pero esa gente que busca llamar la atención, que busca llamar las congregaciones, ¿sí? Alimentar y llenar sitios, ofreciendo cosas ridículas. Ni siquiera esos pastores han nacido, bueno, no son pastores, esas personas no han nacido de nuevo. Si hubiesen nacido de nuevo, uno empieza a sentir ¿qué? Temor de Dios, reverencia por lo de Él. Cuando no hay reverencia y yo me creo el ungido, ¿sí? Hay gente que predica eso, es que yo soy el ungido de Dios y los otros son los ungidos ¿de quién? Yo no sé a alguien de una congregación cómo se aguanta que le digan, pues este es el ungido de Satanás, porque si el que estaba acá era el ungido de Dios, sí, el otro no lo es. Sí, somos hijos. Lo que pasa es que tenemos responsabilidades diferentes, funciones diferentes. Pero delante de Dios somos hijos, hijos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos cuando predicamos, cuando estudiamos la palabra o cuando le hablamos a otro es la invitación. ¡Hey! Vengo, pero cuando tú hablas bien la palabra, ¿sí? Y ahorita quiero que miremos otra cosa que no está de acuerdo con mucho de lo que predican hoy. Y dicen, cuando uno va y evangeliza correctamente, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, realmente tú lo que estás haciendo es llevándole la invitación al otro. Le dice, mira, el Señor te está invitando a un banquete. Dios te está invitando a un banquete. Acepta la invitación. ¿Sí? Si notamos las excusas que dieron en el relato, ¿sí? En el de Lucas específicamente, son las mismas excusas que la gente normalmente da. No, yo sí quiero, pero más adelante. ¿Sí? Lo que pasa es que si yo voy, entonces voy a perder mis amigos. Hermano, sus amigos le van a dar la salvación. Si sus amigos tal vez estén más condenados que usted. ¿Qué sentido tiene rechazar la invitación del Rey? ¿Qué sentido tiene rechazar la invitación de Dios, que es el que realmente te puede salvar? ¿Sí? La verdad, yo no sé cuántos de nosotros nos excusamos antes de recibir al Señor. Y yo creo que ¿hay algunos cristianos de cuna aquí? ¿No? Entonces todos los demás cuando tomamos la decisión recibimos miles de excusas. Yo estoy seguro que recibimos tal vez más de una invitación. 2, 3, 4. Mi esposa es insistente. Yo no soy tanto. ¿Sí? Ella es muy insistente. Ella sí, no, pero hagámosle, hagámosle. Y le ha dado resultado y yo le doy gloria a Dios por eso. ¿Sí? Yo no soy tan persistente. Pero eso es lo que tenemos que hacer, persistir. Persistir.
decirle al otro. Pero ¿sabes cuál es la mejor manera de persistir? Con el ejemplo, mis hermanos. En serio. Que sea nuestro ejemplo de vida, ¿sí? Y que alguien te diga, venga, ¿por qué has cambiado tanto? Y que tú puedas decir, realmente, por lo menos en mi caso, ¿sí? Yo era un genio brutal, ¿sí? Y mi mamá fue una de las personas que empezó a notar el cambio. Y dijo, venga, mijo, usted como que ha cambiado harto, ¿no? Entonces yo le dije, pues sí. Y le dije, me dijo, ¿pero por qué? Ella no, obviamente no conocía, y me dijo, ¿y fue esa religión? Entonces yo le dije, pues, no tanto como la religión, ¿sí? El dejar que Cristo obrara ya en mi vida, porque en mis propias fuerzas nunca pude, ¿sí? Nunca pude. Mi papá murió y me conoció de mal genio. Y él siempre me decía, mi hijo, cambie, que el día que usted sea de buen genio, hermano, ese día usted, bien. Nunca. ¿Ves? Hasta cuando conocí del Señor, Él es el que empieza a hacer la obra en nosotros. Él es el que empieza a transformarnos. Nosotros solos no podemos hacer nada. Entonces yo tengo que permitir, dejar las excusas, ¿sí? Y permitir que Él haga, decirle, Señor, mira, esta es mi vida. Yo quiero un plan diferente para mi vida, yo quiero algo totalmente diferente. Y yo quiero, Señor, que seas tú transformando mi vida en tu diseño, no en el mío. ¿Por qué? ¿Por qué no debe ser nuestro diseño? Porque somos carnales. Y nuestro diseño va a estar enfocado ¿en qué? En la carne, en nuestros propios deseos. Es decirle, Señor, yo ya renuncio a esto. Es eso lo que Dios nos está diciendo hoy. Yo te mando una invitación a un gran banquete. No nos está invitando a un velorio, como les decía. Nos está invitando, yo no sé si tú te puedes imaginar cómo estará organizado. ¿A quiénes les gusta que los inviten a fiestas, banquetes y cosas de esas? ¿A todos? Bueno, no a todos. No creo que a todos. Sí. Pero a ese sí yo quiero que me inviten. A mí, yo no soy tan aficionado a eso, pero a ese sí yo quiero que me inviten. Ese sí. Pero ¿cuántos de nosotros nos sentimos incluso honrados de que nos inviten a ese tipo de banquetes? Y cuando nos invitan y vamos, no vamos de cualquier manera, ¿verdad? Nos toca ceñirnos a un protocolo que ya está establecido. Imagínate esa invitación que Dios te está entregando hoy, o que Dios nos entregó algún día, y que tú tomaste, que tú aceptaste. Es eso, es esa invitación. Y vamos ahorita a mirar otros detalles. Hay gente que dice, mire, realmente a mí me interesa. O sea, sí, yo estoy muy interesado en ser cristiano, en cambiar mi vida, sí, pero ahorita no. Sí. No, y ahí se quedan. El problema es que él no sabe cuándo va a morir. Ustedes se pueden imaginar cuántas personas murieron algún día queriendo ser cristianos. Hay muchos, créanme. Porque nunca tomaron una verdadera decisión. Mateo 10:28 dice, hay gente que dice que no, es que yo voy a perder a mis amigos, ¿sí? Pero te digo algo, tus amigos no tienen la autoridad para salvarte algún día. Mire lo que dice Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Quién es ese? Dios es el que tiene el poder, sí, de decir, estás condenado. Ve a las tinieblas. Ve a las tinieblas. Porque eso es lo que muchas veces escogemos o escogen. Imagínate Dios tomándose la molestia. Ahora me encanta como Mateo lo deja ver. Y Mateo, ¿sabes qué dice? Dice, vaya, díganle que he matado el becerro engordado. Les tengo de lo mejor. Es el mejor banquete. Eso es el reino de los cielos. Jesús que estuvo en el cielo, Él sabe lo que nos quiere ofrecer.
Él sabe y Él nos dice, viene y dice acá, venga, en serio, ese banquete es espectacular. Tómalo, yo te invito. Yo te invito. ¿Cuántos de nosotros, sabes qué es lo peor? El creer que tú vas a tener entrada a ese banquete. Por eso es tu vida tu mejor testimonio. Es tu vida. Nada más. No quisiera que nosotros nos pasara como el hijo mayor de la prédica la semana pasada. Estaba con el Padre, pero no disfrutó al Padre. Nosotros tenemos que disfrutar al Padre. Deleitarnos en Él. La realidad, la verdadera realidad es esta. Cuando Jesús lo enseña en parábolas es porque nos dice, mire, eso que yo te estoy diciendo acá, y más aún, eso que Él dijo en la parábola de Mateo, ¿sí? Y les dijo, bueno, a los que habían matado a los profetas, ¿sí? Les dijo, listo. En su furia y en su ira por haber rechazado esa invitación, les dice, listo, enviaré mi ejército. Y el ejército romano era un ejército pagano. Y la palabra de Dios dice, enviaré mi ejército. Todo lo que hay en esta tierra le pertenece al Señor, bueno o malo. Y Él lo usa a sus propósitos. Entonces envió al ejército romano y en el año 70, léanlo, Jerusalén fue destruida. Sí. Miren, ¿cuál es la razón de tanta misericordia de parte de Dios? ¿Sí? ¿Por qué Dios expresa tanta paciencia? Solo hay una razón, ese amor y esa gracia infinita. Mire lo que dice Ezequiel 33:11. Le dice Dios a Ezequiel, diles, vivo yo, declara Dios, declara el Señor. Cuando Dios dice, vivo yo, es porque les está diciendo, esto es tan cierto en esta tierra como que Dios existe. Dice, vivo Dios, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Eso es lo que le agrada a Dios, en que el pecador se aparte de su camino y viva. Por eso es que Dios no ha acabado con todo esto. Dice que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Miren, yo digo, hermanos, yo trato de hacerles muy entendible el evangelio. Pero si leyendo estos versículos ustedes no entienden y logran entender el amor de Dios, yo les digo, madre, estamos en la inmunda. ¿Sí? Si tú no ves el amor de Dios ahí, yo ya no sé cómo más explicar eso. Volvámonos del mal camino. Busquemos de verdad a Dios. Busquémoslo de una manera que realmente diga, es verdad y no por hipocresía, no con palabrerías. Hay algo muy importante que tenemos que ver y es que la invitación de Dios nos hace un ruego. No es es un mandamiento. Entonces dice, vengan, apártense de sus malos caminos. Miren, yo no sé cuántos de nosotros tenemos familiares, que no se han convertido. Y lo que yo te estoy explicando hoy, yo te digo, no te hace como encender ese amor y esa llama para que esas otras personas se conviertan. ¿No piensas en ellos? Solo piensas en ti. Pero la pregunta no se queda ahí. ¿Qué haces tú para cambiar eso? ¿Qué hacemos? ¿Mirar la yunta de bueyes?
mirar la tierra que compré. O empiezo también a dejar un tiempo para estudiar la palabra, prepararme y yo mismo ser consciente de verdaderamente qué es el cristianismo. Miren, yo les voy a confesar algo. Yo empecé a vivir verdaderamente el cristianismo cuando logré entender todo el proceso de lo que Dios hizo. Si yo entendía por pedacitos, no sonó como que, sí, yo sé que Dios es grande, Dios es bueno y todo eso, yo lo sé, pero no enlazo nada con nada. Y no me gusta creer solo porque otro me lo dijo. Cuando yo le presento esto y le digo, miren, el que viene del cielo y te dice, eso es como si alguien va a otro país y usted le dice, oiga, venga hermano, ¿y cómo es allá? No, hermano, allá las suegras son geniales. Allá el tren, sí, es el tren bala. Allá todo es lindo, todo es limpio, ¿sí? Entonces tú te haces una idea de lo que hay allá. Jesús viene del cielo, te hace una idea y te muestra, dice, mire, esto es muy hermoso, pero también mire la justicia de Dios. Pero también yo quiero que tú mires que hay un Dios que es justo y que hay un Dios que no pasa por alto el pecado. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero que miremos en esta enseñanza. ¿Sí? Entonces, la indiferencia a la palabra, a lo que tú has recibido, tú recibes cada domingo una invitación y rechace, ¿sí? Al que no ha conocido de Dios, ¿saben qué se torna eso? En un insulto. En un insulto para Dios. Es decirle, no me interesa tu invitación, como que ir allá, ay, hermano, ¿a qué? ¿A verle la cara? Realmente es eso. Esa indiferencia. Quiero que miremos otras cosas que expresa, pero en Lucas. Miremos algo en Lucas 14:23, que está hablando de lo mismo. Dice, en cuanto a las invitaciones, dice, cuando el siervo regresó, informó todo esto a su señor, que nadie quería ir. Entonces, enojado el señor, el dueño de casa, dijo, sale enseguida por las calles y callejones de la ciudad. Trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Yo le digo algo. Cuando Jesús o cuando el Padre dice traiga aquí a los pobres, ¿en dónde quedó el evangelio de la prosperidad? Basura. Lo que siempre les digo, eso es basura. ¿Por qué? Los pobres son importantes. Ahora miren algo muy importante en lo que está diciendo la palabra. Traigan acá a los pobres. Ahora sí entendemos por qué el rey entregaba las vestiduras con las cuales esos pobres debían ir y presentarse en ese gran banquete. Estos pobres no tenían plata para comprar una vestidura de esas. Lino fino. Eso era costosísimo en esa época. Era impagable. Pero ¿sabes algo? Tú y yo éramos estos pobres. Éramos mancos, ciegos, cojos, éramos lisiados. Éramos ellos. Y cuando el Señor nos hace la invitación y aceptamos, ¿qué hace el Señor? Con la sangre de Jesús nos limpia de pecado y nos reviste de Cristo. Eso es lo que hace. El Señor dice, quítate esos harapos. Quítate esos harapos, esos trapos de inmundicia llenos de pecado. Que yo tengo un traje para ti. Que yo tengo un traje para que puedas disfrutar del gran banquete. ¿Tienes ese traje? ¿Recibiste la invitación, amado? Esos éramos nosotros no teníamos con qué pagar.
Pero hubo alguien que pagó por nosotros. ¿Ves? Esas vestiduras. Y el Señor y el siervo dijo: Señor, se ha hecho como ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el Señor dijo al siervo: sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Ese obligarlos a entrar hacía referencia a insistir. ¿Se acuerda que yo les dije que ellos no aceptaban en la primera, muchos en la segunda? Más aún, el pobre decía: no, pero yo que voy a ir al banquete. Yo no tengo cómo. ¿Sabes algo? En esa cultura, los pobres, los ciegos, los cojos, los lisiados eran lo peor, eran lo menospreciado. Esos éramos nosotros. Esos éramos nosotros. Y va el siervo y dice: mira, el rey te invita. Eres importante para él. ¿Y sabes algo? Te traemos tus vestiduras. Solo tienes que ir. Solo tienes que ir. Y aún así, no falta el que rechace la invitación. ¿Entendemos lo importante que implica esto? Lo importante de esa parábola. Ellos no podían ir por sí mismos. Los cojos, los lisiados, los ciegos necesitaban de alguien que los llevara. Ese eres tú. ¿A quién vas a llevar de tu familia? ¿A quién le vas a llevar la invitación? Mira, hoy Dios te envía una invitación para que no estés eternamente en el infierno. Me salió otro ayudante. Eso es. Pero tú te dejas llevar por tu familia, por tus amigos. ¿Qué haces? ¿Cómo es tu vida? Realmente yo quisiera que nos vieran diferentes. Como ejemplo. En todo, en todo. Mire lo que dice Juan 5, del 39 al 40, dice: examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no quieren venir a mí para que no tengan vida eterna. Jesús les dice: ustedes van, leen las escrituras les hablan de Jesús, y que Jesús es el que da la vida, y no vienen a mí. O sea, ¿qué más quieren? Créame, que el que se va al infierno fue porque quiso. Porque quiso. Nadie tiene vida a menos que llegue a Cristo. Todos los hombres sin Cristo están muertos. Juan 3:18 dice: el que cree en mí no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ni siquiera va a ir al juicio a que le ratifiquen su condena. No más. No va a ir al juicio a que, venga, voy a ir a defenderme. No, mijito, usted ya está condenado. ¿Sí? Aquí ya no hay defensa. Aquí ya no hay nada. Quiero que miremos acerca de la vestidura especial en Mateo 22, del 11 al 14. Y miremos una parte muy importante. Miren lo que dice el rey. Pero cuando el rey entró a ver los comensales, él entra el rey y todo está servido. Ese gran banquete, esa gran mesa está servida. Y dice: y vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda. Y le dijo, mire cómo le dice, ¿cómo está ahí? Amigo. No se ofuscó. ¿Usted qué hace acá? ¿Cómo se le ocurre? Mire, respete mi casa. No, amigo. Pero mire lo que sigue, amigo. Yo creo, imagínense por un momento que tú estás así como este amigo, sentado con el vestido que no corresponde en ese lugar. Que llegue el rey y te mire a los ojos. No voy a mirar a los ojos a nadie. Bueno, sí, Angelito, ¿cómo está? ¿Sí?
Y voy a que te mire a los ojos y te diga, amigo, ¿sí? ¿Cómo entraste aquí sin traje de boda? ¿Tú qué sentirías? Ya sabes lo que te espera. El infierno. Si alguien no siente temor con eso, porque está en la inmunda. En serio. No conoce a Dios. Y entonces, mire, le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y dice, y él enmudeció. ¿Qué quiere decir ese enmudeció? No había excusa. Ni siquiera podía decir, Señor, es que soy pobre. Señor, fue que me invitaste a última hora y no tuve tiempo para el traje. Yo te lo mandé. Solo tenías que ponértelo. Bueno, bañarse. Sí. No falta el que se lo ponga sin haberse bañado. Pero bueno, lo importante aquí es el traje. Pero sí, solo tenía que ponértelo. Y dice la palabra, y él enmudeció. El versículo 13 dice, entonces el rey dijo a los sirvientes, átenle las manos y los pies y échenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Tú eres llamado o escogido? ¿Qué eres? ¿Escogido? ¿Llamado? ¿Qué eres? ¿Ah? Escogidos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pocos los escogidos. Tuvimos ese privilegio de haber sido escogidos por el Padre. Pero les digo algo, en muchas iglesias que dicen ser cristianas, hay muchos llamados. Pero el infierno es el que les está diciendo, aquí te espero. Pero ¿sabes qué es lo peor? Lo peor es que están yendo allá y están siendo engañados. Mire que lo que yo les decía, enviaron pobres, ciegos, cojos, a ellos llevaron. Entonces el evangelio de la prosperidad no hay. Si usted es pobre es porque no tiene fe, porque usted no sé qué, por todo lo que le manejan allá. Y hay muchas iglesias en las que dicen que cuando las personas nacen mutiladas todavía creen en eso, son malditas. ¿Ven? Todos tenían vestido de bodas. Entonces surge una pregunta, ¿quién les proveyó el vestido? ¿Quién? Dios. No hay excusa por una sencilla razón. No son tus obras. En la obra de Jesús en la cruz, la que pagó por tus pecados, lo único que tú tienes que hacer es aceptar ese regalo que Dios te da y la invitación al reino de los cielos está, ¿sí? Y la vestidura está disponible para ti. Pero ¿lo vas a tomar o no? Hay algo muy importante que yo quiero que miren, no seamos cristianos tibios. Y yo quiero que por un momento analices tu vida cotidiana. Me gustaría que hicieran un ejercicio. Saca las cosas de tu vida cotidiana y diga, estoy pecando en esto, pecando en esto, pecando en esto, pecando en aquello, pecando en aquello, ta. Estoy haciendo bien esto, bien aquello, bien ta. Cuando tú saques la lista de tu pecado, tal vez encuentres un factor común en el cual tú digas, siento que en esto es lo que tengo que cambiar. Me falta carácter porque no sé decir no, me dejo llevar por mis amigos, me dejo llevar por mi familia y empiezas a decirle, Señor, miren, ¿sabes qué sería algo muy, muy hermoso que tú podrías hacer? Haz esta lista y le dices, Señor, esto me hace tu enemigo. Pero resulta que yo quiero ser tu hijo. Ayúdame.
Preséntale esa lista. Yo quiero que tú empieces a vivir la vida cristiana de una manera muy práctica. Yo quiero que empecemos a vivir la vida de una manera diferente. Y cuando tú le presentes eso, la palabra de Dios dice, ¿sabes qué? Que tú pides, ¿sí? Y no recibes, porque pides mal, porque pides para tus deleites. Pero cuando tú le dices, Dios, estos son mis pecados, estas son mis faltas, yo no quiero este deleite, yo quiero vivir para ti, esa es una oración que será escuchada. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Porque yo ya no pido para mis deleites. Yo quiero cambiar espiritualmente. ¿Ven? ¿Cómo están nuestras vestiduras? ¿Sabes? Este personaje que entró así, él consideró tal vez que sus vestiduras eran lo suficientemente buenas para ir a ese banquete. Pero te digo algo, no es a la manera de nosotros, es a la manera de Dios. Delante de Dios nos presentamos de cualquier manera. Delante de Dios nos presentamos con vestiduras santas, porque Él es santo. Él es santo. ¿De acuerdo? Otra cosa que yo quiero que miremos, es imposible escapar a la justicia de Dios. Este hombre no escapó a la mirada de Dios. Y la justicia se hizo en ese momento. Cójanlo, átenle de manos y de pies, ¿sí? Y échenlo a las tinieblas. ¿Y tú te imaginas eso? Tú te puedes imaginar estando en un gran banquete, todo iluminado, todo hermoso, espectacular, y de un momento a otro pasar a las tinieblas, donde no está la presencia del Rey, donde solo hay un lloro y un crujir de dientes. Un pequeño cambio. ¿Qué tal ese cambio? ¿Y a quién le gustaría ese cambio? ¿A quién le gustaría que le dijeran, hey, tú no estás vestido adecuadamente, vete de aquí? O mejor, lo sacan de ahí. A ninguno, a ninguno. Si la llamada del Evangelio es la convocatoria a un gran banquete, ¿qué razón hay para rechazarlo? ¿Sabes algo? No son nuestras vestiduras. ¿Usted sabe qué hizo Adán y Eva? ¿Se vistieron con qué? Con unas hojas. No eran esas las vestiduras adecuadas. ¿Y el Señor qué hizo? Les hizo unas nuevas vestiduras. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo habéis sido, ¿qué? Revestidos. ¿Saben qué es ser revestido? Es colocar sobre este vestido una nueva vestidura. Revestidos. Eso tiene una explicación bien extensa que aquí ya ni el tiempo me da para eso. Este hombre estaba como Adán y Eva, como les decía. Él prefirió llevar sus propios vestidos, su propio vestido. Error. Las cosas se hacen como Dios dice, no como el hombre cree. Mire lo que dice Isaías 61:10. 61:10. En gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con joyas. Ustedes se han visto, ¿a quiénes les tocó esperar a la novia cuando se iban a casar? Algunos no. Sí, 8 días antes empiezan. ¿Sí? Entonces, obviamente nosotros en este caso vamos a hacer la novia, no vamos a hacer esperar al Señor. ¿Sí?
Vamos a estar preparados, preparados para ese gran momento. ¿Sí? Nuestro pecado nos enmudece delante de Dios. A veces quedamos sin argumentos. Aquel hombre había quebrantado la decisión y la orden del rey. Nosotros tenemos que tener cuidado en lo que hacemos en nuestra vida. A mí lo que más me impresiona de eso es la manera en que el Señor nos ve. Incluso lo trató con todo el respeto. Pero el hecho de que lo hubiese tratado con todo el respeto no le quitó el juicio ni le quitó el pecado. La justicia de Dios se aplica y se aplica siempre. Vamos terminando. Mire lo que dice Apocalipsis 7:17. Para que nosotros nos hagamos idea del reino. Esto es el reino de los cielos. Apocalipsis 7:17. Pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Eso no es lo que va a haber en el lugar de las tinieblas. En el lugar del banquete, Dios enjugará toda lágrima. No habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza. Así te parezca increíble, no lo va a haber, no va a haber. Mire lo que dice Apocalipsis 21:4. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Han pasado. ¿Sabes algo? ¿Por qué la palabra de Dios es una palabra de esperanza? Porque todos aquellos que se han ido y han creído en Jesús, tienen esto. Ya lo tienen. Ellos aceptaron la invitación. Y algún día será ese gran evento. Nosotros estaremos allá. Nosotros. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá duelo, ni clamor, ni dolor. Las primeras cosas pasaron. Es evidente que hay personas que están como este que no tenía las vestiduras. Te digo algo, debemos estar preparados, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Llévense alguna de estas cosas. No es poca cosa rechazar la invitación de Dios. El hecho de rechazar la invitación de Dios implica que tú tienes responsabilidad de la decisión que Dios tome si Él te envía al infierno. Y allá será el lloro y el crujir de dientes. Otro aspecto, Dios responsabiliza a todo aquel que rechaza su invitación. Es responsabilidad tuya o mía. Bueno, nosotros ya la aceptamos. Jesús quiere que nos demos cuenta de que hay maneras sutiles de rechazar esa invitación. ¿Cuáles son esas maneras? Cuando la prioridad está en esta tierra y no en lo celestial. Es que me casé. Es que tengo que ir a visitar a mi suegra. Es que tengo una yunta de bueyes. Acabé de comprar un terreno. Y las miles de excusas que la gente da. El rechazo de esta invitación te somete al justo juicio de Dios. Y la palabra de Dios dice que aquel que no aceptó a Jesús ya está condenado. Ese es el juicio. No tienen que esperar más. La mala noticia
es que no tenemos el poder nosotros mismos de cambiar nuestros corazones rebeldes. Por eso cuando tú aceptas la invitación, sabes que alguien te va a proveer esa nueva vestidura. Sabes que alguien, este hombre pobre, yo creo que nunca se imaginó estar sentado en un banquete como esos, porque lo que les digo, ellos eran los menospreciados. Y yo me imagino que una persona de estas sentada en un banquete dice, yo no sé ni cómo comportarme aquí, no sé ni qué hacer, ¿sí? ¿A cuántos los han invitado que le ponen 10 cucharas, 15 tenedores, 3 cuchillos y uno dice, ¿yo qué hago con toda esta vaina? Me pusieron, sí. Y uno empieza a repartir los tenedores, mire, es que a mí me pusieron de más, no mentiras, pero pero es así. Yo creo que este pobre diría, el que era pobre diría, esto es mucho para mí. Pero esas vestiduras borraban esa pobreza y lo hacían hijo del rey. Es eso. La buena noticia es que Dios se agrada en cambiar corazones. La salvación es por gracia, es un regalo. Este hombre, por un regalo del rey, recibió esa nueva vestidura. Eso es lo que Dios nos da gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Te digo algo, hoy los que no han recibido a Jesús, sí han recibido algo muy importante, una gran invitación a una gran boda, a un gran evento en el cual tú y yo participaremos en algún momento. Solo en Jesús hay salvación. Acepta esta invitación. Pero te digo algo, también estás obligado a ser portador de esta invitación a quien no conoce de Dios. Piensa por un momento en los cercanos a tu familia, en los que tú amas. Piensa en ellos. Y yo te digo, busca la manera de llevar ese mensaje. Padres, hermanos, amigos, primos, qué sé yo. Esto es real. Esto no es un invento. El que vino desde los cielos nos está mostrando cómo es el reino de los cielos. Pero también nos está mostrando cómo es el infierno. Escogemos. Amén.